aplauso para Martín Nava, que se encuentra en tu ciudad, es desde Sonora, arriba el norte. Arriba el norte, muy buenos días, un placer estar por acá con ustedes. Vamos a empezar el día con música y con alegría, ¿va? Bueno, platicamos de tu historia musical, que es muy interesante, ¿no? Has destacado dentro de esta industria con, ahora sí que a capa y espada, has roto, pues ahora sí que todo lo que se te ha atravesado en tu camino, porque ha sido difícil el hecho de venirte a la Ciudad de México desde Sonora. Has estudiado música, o sea, has batallado para estar, pues ahora sí que dentro de esta industria. Sí, yo creo que como en todas las profesiones es difícil, hay que aplicarse, pero yo lo he disfrutado tanto que la verdad no lo veo ya como sacrificios. Ajá. Estoy disfrutando este camino, elegí la música me ha elegido a mí, Sí. creo yo, más que lo primero. Y bueno, sí es viajar desde Sonora a la Ciudad de México, que me encanta vivir por acá, y un año ya viviendo aquí han pasado cosas increíbles. Tienes poco aquí en la Ciudad de México. Sí, poco, pero... Pero hablemos de que tienes años dentro de la música. De hecho, estuviste en un cantabar muy importante allá en Sonora. Duraste 5 años y dijiste, ¿qué está pasando? Yo quiero un trampolín, me tengo que ir a la Ciudad de México. O sea, fue una evolución para ti musical. Sí, fueron 5 años en los que te digo, me di cuenta de repente, yo estaba tan cómodo, tan a gusto con mi público En tu allá, zona de confort. con mis amigos, sí, y disfrutándolo tanto que de repente perdí la noción del tiempo y decidí así de un día para otro. Me ¿sabes voy. qué? Y ya llegó el momento de volar a la Ciudad de México y así es, acá estamos desde hace un año, Ajá. tocando puertas por acá, empezando desde cero, pero han pasado cosas, te digo, maravillosas. Muy padres. Muchas bendiciones y disfrutando el viaje por completo a cada paso. Ok, ¿ahorita qué nos vas a cantar? Bueno, vamos a cantar un par de canciones del primer disco, Dulce Mentira, que ahorita les hablaré un poco más de él Por y de lo supuesto. nuevo, de lo que viene, ¿va? Les pido un fuerte aplauso para Martín Nava, que está con nosotros en tus ciudades. ¡Venga! Yeah. No creo que pueda aguantar, me estoy muriendo por irla a buscar. Voy navegando por la oscuridad, me estoy ahogando en esta soledad. Sé que he perdido mi oportunidad, sé que he fallado y que he sido un patán. Y aunque me duela tengo que aceptar que alguien mejor merece mi lugar. Y aunque la quiero, la tengo que dejar partir. Y aunque me muero, si la he perdido fue por mí. ¿Y qué me quedará si en ella encuentro mi felicidad? Si era su risa la que me llenaba, era su voz la que me hacía cantar. ¿A dónde volará? ¿Quién en su cielo ahora brillará? ¿Cómo arrancarme este dolor del alma si he perdido hasta la voluntad? Le pertenezco más a ella, incluso mucho más que a mí. Y ahora por dejarla sola, la soledad es para mí. Sé que he perdido mi oportunidad, sé que he fallado y que he sido un patán. Y aunque me duela tengo que aceptar que alguien mejor merece mi lugar. Y aunque la quiero, la tengo que dejar partir. Y aunque me muero, si la he perdido fue por mí. ¿Y qué me quedará si en ella encuentro mi felicidad? Si era su risa la que me llenaba, era su voz la que me hacía cantar. ¿A dónde volará? ¿Quién en su cielo ahora brillará? ¿Cómo arrancarme este dolor del alma si he perdido hasta la voluntad? Le pertenezco más a ella, incluso mucho más que a mí. Y ahora por dejarla sola, la soledad es para mí.
Cantando completamente en vivo, Martín Nava. Oye, quédate con nosotros a disfrutar Claro que sí, yo me quedo acá del todo el tiempo que programa me y dejen. tú, pues, cantándonos estos grandes temas. Aparte, eres un muy buen compositor. Muchísimas gracias, muchas gracias. Es algo que también disfruto mucho componer y que me animé hace muy poco en realidad, pero que ha sido algo muy importante en mi carrera y otra forma de ver la música, no solo como simplemente cantando, sino creando, que es lo más importante, ¿no? Por supuesto. Oye, en Sonora uno de los platillos, pues muy típicos son los cortes de carne, ¿no? ¡Qué delicia! Y esta mañana vamos a preparar...